Si recuerdan, hermanos, estamos celebrando el Adviento, que son los 4 domingos previos a la Nochebuena y a la Navidad. El domingo pasado encendimos la vela, esta vela que mencionábamos que representaba el gozo. Cada una de estas velas tiene un valor que sale de la palabra de Dios, un valor espiritual, un valor moral. Y pueden variar, los valores pueden variar, incluso el color de las velas pueden variar. Por ejemplo, ayer que estuvimos en el presbiterio, tomen su lugar, hermanos, tomen su lugar. Ayer que estuvimos en el presbiterio, nos pidieron a algunos pastores que encendiéramos las velas de Adviento, y había 2 velas blancas y 2 velas rosas. Entonces, el valor se lo da a cada una de las iglesias, es simbólico y representativo. Pues la semana pasada encendimos la vela del verde, que significa, representa el gozo. Y hoy vamos a encender esta vela azul, van así, hasta que lleguemos a la vela blanca, que representa al Salvador Jesucristo. Y hoy vamos a encender esta vela azul, que representa la verdad. Es un valor que también emana de la palabra de Dios, la verdad. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias porque nos permites como iglesia de nuevo seguir a pesar de nuestros defectos, pecados que cada uno de nosotros tenemos. Nos permite seguir adelante, Señor. Pedimos, Padre, que cada día nos hagas una iglesia pues más parecida a ti, Señor. Una iglesia que cada vez esté más limpia de pecado, una iglesia que cada vez te glorifique más, Señor. Usa las palabras tuyas, Señor, en este día, para que mis hermanos y yo salgamos edificados, pero también, Señor, corrige aquellas cosas que quieres tú corregir en nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén. 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 Hace años, hermanos, estaba yo como directivo de un sínodo. No sé si ustedes sepan, pero nuestra iglesia tiene pues, una asamblea general, tiene 13 sínodos y 70 y tantos presbiterios. No recuerdo ahorita el número de presbiterios, pero yo era directivo de uno de esos sínodos. Y andábamos por ahí, por el Bajío, fuimos a hablar un asunto en el Bajío y nos hospedamos en un hotel, que era un hotel supuestamente de algunas estrellas. Ya ve que le ponen estrellas, ¿no? Y entonces cuando estábamos tomando la habitación, ahí nos decían que teníamos derecho al siguiente día a un desayuno continental. Y como yo soy dragoncito de por sí, pues a la noche estuve pensando y dije, desayuno continental. Yo había escuchado, porque mi mamá nos llevaba de vacaciones a varios lugares y siempre veíamos en las cartas de los hoteles que decía desayuno continental. Entonces, pero nunca, pues mi mamá nunca nos pidió ese desayuno, ¿no? Y yo no sabía en qué consistía el desayuno continental. Entonces yo en mi cabeza empecé a imaginarme en la noche desayuno continental, pues que nos iban a dar como comida de Colombia, de Venezuela, de Brasil, continental, como del continente, ¿no? Me imaginé un desayuno muy opíparo, así muy... Dije, no, pues, que bueno, no, pues por lo que pagamos yo creo que... Y en la mañana, ¿cuál sería mi decepción? Que lo único que veo es una triste taza de café, un pan tostado y mermelada. Ese es el desayuno continental. Si ustedes ven en una carta de él, en realidad ese es el desayuno continental. Pero yo no sabía, y yo tenía una falsa expectativa de lo que era el desayuno continental. Lo mismito pasa con la Navidad. Nosotros tenemos a veces falsas expectativas de lo que es la Navidad. Porque muchas veces nosotros pensamos que Navidad es recibir, que Navidad son los regalos, que Navidad son las piñatas, que Navidad es el ponche. Incluso hay gente que dice, yo he escuchado, ay, es que ya empieza a oler a Navidad, es que ya se empieza a sentir el ambiente de Navidad. Y obviamente se refieren a que pues ya huele a ponche, a que ya están poniendo las esferas, los árboles, todo eso, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando esas expectativas no se cumplen? Pues entonces, no sé si ustedes sepan, y ahorita lo vamos a ver, por eso ya nos dijo la hermana Erika cómo es el título de la predicación. En la serie se llama No arruinemos la Navidad, y la predicación del día de hoy se llama Arruinamos la Navidad con amarguras. Porque hay gente, porque tiene falsas expectativas, se amarga. Hay gente porque espera cosas de la Navidad que se pone triste. Hay gente que en la Navidad espera que le regalen cosas y como no le regalan o como no tiene dinero para la cena, entonces se pone triste. Pero si se dan cuenta que tiene falsas o tenemos falsas expectativas, esperamos cosas de la Navidad
que no son. Y miren, lo primero que yo quiero que veamos aquí en el pasaje de Lucas 2, abran sus Biblias, o no sé si lo van a poner aquí, Lucas 2, fíjense lo que dice el versículo número 10, y la semana pasada hablábamos de ese gozo, aunque estuvimos explicando el simbolismo del árbol de Navidad y del nacimiento, pues hablábamos del gozo, ¿verdad? ¿Qué dice aquí el número 10 también, el versículo de Lucas 2, versículo 10? ¿Cómo dice? No temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo. Nuevas, es decir, algo nuevo. Ellos estaban acostumbrados a la religión de los fariseos, a la religión judaica, que era a través de sacrificios, y miren, ¿a quién le anunció este pasaje? ¿A quién le estaba anunciando el ángel? Los pastores. ¿Sabían ustedes que los pastores, por su olor, el olor que tenían, y por el trato que tenían con animales, eran considerados personas inmundas? Y ellos no podían entrar al templo, sino primero pasaban por un ritual de limpieza, de purificación. Y todo eso era bien aburrido, todo eso era algo que no les daba gozo. Y aquí les dice, he aquí hoy nuevas, una noticia nueva, algo nuevo, no lo que están acostumbrados ustedes, es algo nuevo. ¿Y es de qué? De gran gozo. Y me gustaría hacer la diferencia, hermanos. Ya lo hemos hecho algunas veces, pero me gustaría aquí dejarlo claro, la diferencia que hay entre alegría y gozo. Porque la alegría la podemos, estoy alegre, si me saco la lotería me pongo alegre. ¿O no se pondrían alegres ustedes? Y yo también con ustedes, porque me gustaría ver si algo me... Si alguien los invita a comer, se ponen alegres. Si en el trabajo recibieron una buena noticia, recibieron un aumento, se ponen alegres, o nos ponemos alegres. Pero no es lo mismo gozo que alegría. ¿Por qué no es lo mismo gozo que alegría? Porque, ¿cuáles son los frutos del Espíritu Santo, hermano? Amor. Gozo es el segundo fruto del Espíritu Santo, el gozo. Entonces, el gozo, ¿quién lo puede experimentar nada más, hermano? Solo los creyentes pueden experimentar gozo, porque es un fruto del Espíritu Santo. Ahí la gran diferencia. Y por eso hay gente que se pone triste, por eso hay gente que, por tener falsas expectativas de la Navidad, pues se pone, sí, triste, y no tiene gozo en su corazón, porque están confundiendo. A ver, si en mi casa no hay arbolito de Navidad, si en mi casa no hay ponche, si en mi casa no hay esto, entonces no estoy alegre, no estoy contento. Pero tú no necesitarías ni de árbol, ni de cena para estar gozoso, porque ese gozo, ¿quién lo da? Y aquí les dice, os doy nuevas de gran gozo. Y entonces, pasamos a lo segundo aquí, hermanos, que yo quiero que aprendamos. Fíjense lo que dice el versículo número 12. Versículo número 12 de Lucas 2, por favor. ¿Ya lo tienen? ¿Cómo dice Lucas 12? Los vamos a leerlo. Dice, y esto os servirá... ¿No lo tienen, hermanos? Ya se acostumbraron acá, ¿verdad? Si no tienen sus Biblias, eso también pues no es tan bueno, ¿verdad? Bueno, vamos a ver cómo dice Lucas 2:12. Dice, y esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. ¿Qué tenían que hacer? Y por eso tenemos esta representación. El ángel le anuncia a los pastores que estaban en las afueras de Belén, porque no podían estar en la ciudad, los pastizales estaban afuera, estaban pastoreando a sus ovejas. ¿Qué tenían que hacer? Fíjense, el ángel dice, y esto servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. ¿Para qué les dio la señal? ¿Para que ellos qué? Y aquí tenemos la representación de los pastores. ¿Qué tenían que hacer entonces los pastores? Porque Navidad, hermanos, y no se les vaya a olvidar nunca, no es un tiempo de recibir, es un tiempo de dar. Y ahí está la falsa expectativa que nosotros tenemos. Yo les he comentado, ¿verdad?, que yo me enojaba mucho cuando no me regalaban de Navidad, cuando no me daban mi regalo de Navidad.
Y es así, eso tiene, no sé, hace algunos, todavía 7, 8 años, si no me daban regalos de Navidad, yo me enojaba. ¿Por qué? Porque mi mamá me acostumbró desde pequeño a darme regalos de Navidad, incluso ya casado, ya viejote, mi mamá me daba todavía hace, pues no sé, pues no sé, ya no me acuerdo cuántos años lleva de muerta mi mamá, pero todavía me regaló unos palillos chinos de Navidad y con dinero. Entonces yo tenía esa costumbre, y cuando alguien no me regalaba de Navidad, bueno, mis seres queridos, ¿verdad? Pues digo que voy a exigir que me regale todo el mundo, ¿verdad? Pero cuando no me regalaban los que yo consideraba que me tenían que regalar, yo me enojaba, me molestaba, porque tenía la falsa expectativa que Navidad es ¿qué? ¿Tiempo de qué? De recibir, de dar, pero es un tiempo de dar. Sí, el ángel le anunció a los pastores dónde iban a ser el Salvador, pero ellos tenían que ir, y tenían que ir a honrar al Salvador, tenían que ir a presentarle sus alabanzas, su glorificación al Salvador, tenían que ir a darle. ¿Saben ustedes, hermanos, que hoy en día hay algo que se llama la depresión blanca? O no sé, los que hablan inglés, no sé si se pronuncia así, el blues de Navidad se le conoce también. Y hay gente que en Navidad, fíjense, les voy a leer esto, es un estado de ánimo negativo, temporal, hacia todo lo que tiene que ver con esta época. Los síntomas son múltiples: insomnio, ansiedad, tristeza, falta de apetito y mal humor. ¿Y esto les pasa en Navidad? Es un síndrome psicológico que solamente se da en Navidad. Incluso en Navidad aumentan los números de suicidios, de gente que se suicida. ¿Por qué? Porque la gente tiene falsas expectativas. Si no hay dinero, si en Navidad yo no tengo dinero, casi soy un paria, ¿no?, de la sociedad. ¿Pero por qué, hermanos? Porque nosotros hemos visto que las demás personas sí tienen su árbol, tienen su cena, tienen sus regalos, y entonces la gente se siente mal porque tiene falsas expectativas. ¿Sí me estoy explicando? Ahora, como se termina el año, es una época en la que vamos a terminar el año. Si no te ha ido bien, como es una época en la que se ven las metas y se ven todo este tipo de situaciones de si lo cumpliste o no pudiste, entonces mucha gente se siente deprimida. Es que no vamos a tener una buena cena, no vamos a tener lomo, no vamos a tener pavo. Eso es señal de que no hay una buena Navidad. ¿Pero qué nos dice el libro de los Proverbios? El libro de Proverbios es bien claro y nos dice: es mejor comer legumbres donde hay armonía, donde hay gozo, que buey engordado donde hay aflicción, donde hay sufrimiento. ¿Para qué quieres un pavo? ¿Para qué quieres si tu familia es un desastre? Yo diría mejor, ¿no?, que pudieras evaluar cómo está espiritualmente mi familia. No importa que vamos a hacer unas tortas de jamón, no importa. Porque la Navidad no es lo que voy a cenar, sino a quién voy a festejar y a quién le voy a celebrar. Y hermanos, déjenme decirlo, Navidad es un tiempo de austeridad, no de derroche. Aquí lo tenemos y lo vemos aquí. ¿A dónde nació nuestro Señor Jesucristo? Y lo hemos cantado. El que nació en el pesebre, el que nació humilde. Es un tiempo de austeridad, no de derroche. Ahora, no estoy diciendo que no cenemos, hermanos, eso es hermoso, pero la prioridad no es la cena, la prioridad es alabar a Jesús, y no importa lo que cenemos. A veces en Navidad hay tanto derroche, hay tanto desperdicio, y hay gente que necesita, y a lo mejor nosotros estamos tirando hasta comida. Todo esto, cuando tenemos una falsa expectativa y no entendemos bien lo que es el gozo y lo confundimos con la alegría, vienen las amarguras, hermanos. Quiero que lean conmigo Hebreos 12:15. Hebreos 12:15. Traigan su teléfono, su tablet, lo van a poner aquí también, pero vamos a leerlo juntos. La carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 15. Vamos a ver cómo dicen, mis queridos hermanos. ¿Ya lo tenemos? Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. A ver, vamos a parar tantito de ahí. ¿Qué significa Navidad? Este es un don, es la gracia de Dios. Cuando vino a nacer Jesucristo, se vino a encarnar, es la gracia de Dios. Es el regalo de Dios, eso significa gracia. Y aquí dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar, ¿qué? La gracia de Dios.
que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Yo no sé si ustedes han leído alguna vez, yo estaba viendo algunos libros que tengo desde pequeño, tengo algunos libros, yo tengo una colección vasta de libros, tengo bastante acervo, y algunos los tengo desde niño. Y ese cuento que escribió Charles Dickens, un británico, lo escribió en el siglo XIX, lo publicó por primera vez en 1843, el 17 de diciembre de 1843, previo a la Navidad, publicó Cuento de Navidad. No se llama así en inglés, así se tradujo al español, así lo conocemos, y la historia de Mr. Scrooge, no sé si estoy pronunciando bien, Ebenezer Scrooge se llamaba el hombre Scrooge, yo no sé cómo se pronuncia, pero ustedes me entienden. Y este hombre se le aparecen, grosso modo, ¿verdad? No voy aquí a dar toda la semblanza, ¿verdad? No voy a hacer. Se le aparecen tres espíritus. Es un cuento, por supuesto, ¿verdad? Lo que estaba haciendo Charles Dickens era confrontar a la Inglaterra victoriana, que había hecho una gran diferencia entre el que tenía mucho dinero y el que no tenía, el rico y el pobre. Era una crítica a la sociedad de Inglaterra, a la Inglaterra victoriana. Y entonces en ese cuento se aparecen a este hombre, se le aparecen tres espíritus, porque era un hombre muy mezquino que no quería celebrar la Navidad. Y entonces el primer espíritu es el espíritu de la Navidad del pasado. Y pasa en la vida de él como este hombre había estado en un internado y estaba solo, las Navidades la pasaba solo, mientras sus compañeros estaban con su familia. Y de ahí le nació la amargura. Y se convirtió en un hombre avaro, en un hombre que no le daba nada a nadie. Yo espero que no haya aquí ninguno así. Pero el segundo espíritu que se le aparece, y vuelvo a repetir, es un cuento, esto no está sacado de la Biblia, porque luego hay gente que se toma a pie juntillas, es un cuento que estoy haciendo referencia, nada más, como una ilustración. Entonces, el segundo fantasma que se le aparece, o el segundo espíritu que se le aparece, es el de la Navidad presente. Y él va a ver cómo uno de sus empleados que tenía un hijo que estaba muy grave de salud y estaba muy pobre porque lo estaba explotando, le hace ver cómo estaba viviendo la vida a sus empleados. Y le hace ver cómo era un mezquino, cómo era un hombre avaro. Y el tercer espíritu lo hace ir a ver la Navidad del futuro. Y le hace ver cómo él iba a morir, recordado como un viejo avaro, envidioso, y cómo moría el hijo de su empleado si él no actuaba. Entonces él le pide una oportunidad al espíritu, ¿verdad? Él le pide una oportunidad y cambia su y empieza a ser bueno con sus empleados, empieza a ayudar a la gente pobre. Pero yo digo esto y quise citarlo, hermanos, porque a veces viene ese espíritu de amargura a nuestras vidas cuando no tenemos bien claro qué significa la Navidad. Tenemos falsas expectativas de lo que es la Navidad y los afanes nos comen. Y muchas veces el diablo, que es el que quiere quitarnos ese gozo, pues viene y nos lo quita, ¿no? A veces hay peleas por la Navidad. Miren, tantos años que llevo como pastor, llevo más de 30 años ya de ser pastor, y entonces yo me acuerdo mucho de la imagen de una Navidad. Me acuerdo así perfecto. Y estábamos ahí, y entonces llega una hermana, era antes del culto, estábamos ahí en la entrada, y llega la hermana llorando, estaba llorando. Quiso ella pues ocultar que no estaba llorando, porque se le notaban los ojos rojos. Y las mujeres se pintan, se ponen algo, no sé cómo se llama eso, y cuando lloran se les pone aquí como, ¿sí me explico, no? Y entonces yo la hablé para atrás y le dije, hermana, ¿qué pasa, hermana? ¿Qué trae? ¿Qué tiene usted en su corazón? Pues es que ahorita mis hijos no van a venir, nos peleamos por la cena, por esta... Ahí está, el diablo le robó el gozo de qué. Porque lo más importante, hermanos, y grábenselo una vez, el día 24 es uno de los días más importantes para el creyente. ¿Y dónde lo vamos a pasar mejor que venir aquí?
Y la iglesia es accesible, lo hacemos a las 6 de la tarde para que vengamos y glorifiquemos a nuestro Dios y dejemos todos los afanes allá que nos roban. Ay, es que no está el pavo, es que no está el bacalao. Bueno, no importa que no esté el pavo, que no esté el bacalao, pero tú vas a estar aquí alabando a Dios. Porque eso es lo más importante. Y no dejes que Dios que el diablo te robe ese gozo que es de venir a alabar a Dios. Ahora, quiero que entendamos esto y aquí me voy a centrar y me voy a hacer un poquito más. Vamos a Lucas 2:11 y vamos a ver por qué del gozo. ¿Por qué debemos sentir ese gozo? Claro, ya vimos que es un fruto del Espíritu Santo. Lucas 2:11, ¿cómo dice, hermanos? Entonces, ¿cuál es el motivo del gozo? ¿Cuál es el motivo de la Navidad? Este es el motivo de la Navidad, hermanos. Véanme aquí. Quiten el árbol, quiten el nacimiento, quiten las piñatas, quiten el ponche, quiten la cena de Navidad, quiten a Santa Claus sobre todo, porque ese es un constructo de la Coca-Cola. Quiten todo eso, bárranlo, quítenlo. ¿Y qué queda? ¿Qué queda si quitas todo eso? Queda Cristo. Y eso es, aquí está, miren bien clarito, que os ha nacido hoy en la ciudad de David, ¿un qué? Que es Cristo el Señor. ¿Qué esperaba un judío toda su vida? Estaban esperando un Mesías. Incluso hay muchos judíos que todavía están esperando un Mesías. Algunos judíos se han convertido al cristianismo y celebran en sus sinagogas, pero ya son sinagogas mesiánicas, donde celebran a Cristo el Salvador. Pero muchos judíos todavía están esperando al Mesías. La palabra Mesías, ya vimos el año pasado, hablábamos acerca de los nombres de Jesucristo y sabemos, hermanos, que Mesías significa un redentor, un salvador. Y aquí dice que os ha nacido. Esas eran las buenas noticias, esas eran las buenas nuevas. Eso es lo que significa Navidad, que nos ha nacido un ¿qué? Ahora, hay mucha gente, fíjense, y no es crítica esto. Este sábado no, el sábado antepasado estaba yo aquí en la avenida, estaba esperando un pecero porque iba a ir a visitar una familia que tenía problemas, iba a estar pastoreando esta familia y estaba esperando el pecero ahí en la esquina, ahí por la Comex estaba yo. Y estaban unos hermanos, digo hermanos, pues son cristianos, en un carro enfrente con una bocina y estaban anunciando, ¿no? Estaban, que iban a tener una campaña, no sé. Eso es bueno, ¿no? Porque, pues como hermanos, qué bueno que están trabajando, ¿no? A veces uno nos confronta a los otros. Pero bueno, ellos en el micrófono estaban diciendo, vamos a tener una campaña de salvación. Y si quieres ser salvo. Y mucha gente no entiende eso, hermanos. No saben, a veces ni los cristianos entienden, no saben. ¿Cómo dicen? Nos ha nacido un salvador. ¿Y eso qué significa? Miren, hermanos, ¿de qué nos salvó? ¿Qué significa que es un salvador? ¿De qué nos salvó? Fíjense, vamos a ver varias cosas. Les pido que abran sus Biblias en Colosenses 1:13. Y por eso deberíamos estar gozosos. Aquí vamos a ver varias cosas de qué nos salvó. ¿Qué significa esto de que somos salvos? Colosenses 1:13, no sé si lo van a poner acá, pero si no, búscalo ahí. Colosenses 1:13, ¿ya lo tienes? Dice así, Colosenses 1:13. Está hablando de Cristo. ¿Quién escribió la carta a los Colosenses? El apóstol Pablo. Era una iglesia que estaba en una ciudad que se llamaba Colosas. A los cristianos que vivían ahí les escribió esta carta. Dice ahí, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿A qué vino el Salvador? Mira, si tú te mueres sin Cristo, no hay un lugar intermedio, no hay reencarnación. La Biblia es bien clara, hermanos, y solamente yo siempre lo enfatizo. Yo sé que incluso a veces hasta caigo mal porque siempre lo enfatizo, pero es la verdad. La Biblia solamente habla de dos lugares. Habla de ir a la presencia de Dios, al cielo, al paraíso, al lugar eterno, a las moradas celestiales, como quieras llamarle, porque la Biblia le llama de diferentes maneras. A la Santa Sion, a la Nueva Jerusalén. Pero si mueres sin Cristo, ¿a dónde va la gente que muere sin Cristo?
Al infierno, preparado para Satanás y sus ángeles, como lo declaran las Escrituras. Sin Cristo, todos merecíamos ir al infierno. Todos merecíamos ir al infierno, todos. Pero Cristo el Salvador vino a eso, a redimirnos, a sacarnos de las garras del infierno. La palabra redimir, eso significa, amados hermanos. Yo les decía en una ocasión que la palabra redimir, en el original, en el griego, tenía que ver, es la palabra, una de las excepciones, agorazomai, que es sacar del ágora. El ágora era el mercado donde, entre otras cosas, había esclavos. Y a un esclavo, cuando lo compraban, lo sacaban del mercado. Su amo lo compraba. Y ahora ya no estaba en el mercado, ahora era esclavo del amo que lo había comprado. Eso significa la redención. Cristo te compró con su sangre preciosa. Y te marcó con su sangre preciosa. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando tú mueras, si tú estás en Cristo, no vas a ir a dónde. Y eso significa que ese es el Salvador. Y por eso les dice que os ha nacido hoy un Salvador. Hay un grande gozo, nuevas de gran gozo. Pero no solo de eso, vamos a ver qué dice Juan 10:10, porque también de esto nos salvó el Señor. Juan 10:10. Les doy tiempo para que lo busquen o aparezca aquí y lo tengamos y lo podamos leer juntos. Juan 10:10. Ahí está. Vamos a leerlo. ¿Cómo dice ahí? ¿A qué vino ese Salvador? Para que tengamos vida y en abundancia. Y por allá alguien dijo vida eterna. Es cierto, para que tengamos vida eterna. No vamos a morir, vamos a ir al cielo y vamos a vivir por la eternidad, vamos a tener vida eterna. Pero no solamente se refiere a la vida eterna, sino está diciendo aquí, para que aquí en la tierra tengan vida y la tengan ¿cómo? Mis amados hermanos, si nosotros no tenemos una vida abundante, y no se refiere a las cosas económicas o materiales, porque incluso a veces esas cosas económicas y materiales quitan la abundancia. La vida abundante que se refiere aquí es una vida del Espíritu, que vivas feliz, que vivas gozoso. A eso vino el Señor. Si nosotros somos mediocres espiritualmente y no vivimos vidas plenas, es porque nosotros queremos, amados hermanos. Porque el Señor a eso vino. Y ese es el contexto. En Juan 10, el Señor dijo que Él era el buen pastor. Uno de los 7 yo soy el buen pastor. El ladrón, el que viene a robar las ovejas, solamente viene a hurtar, a matar y destruir. ¿A matar qué? A matarte el alma, a matarte el gozo, a destruir tu felicidad. A eso vino el diablo. Pero por si fuera poco, a destruir tu alma. Entonces debemos estar gozosos porque el Señor vino a darnos una vida plena. Para eso vino, para eso nació. Otra de las cosas vamos a buscar en Isaías 9:2, que también está en el Evangelio, pero quise que lo leyéramos en Isaías. 800 años antes de que viniera Cristo, Isaías es un profeta, obviamente, que está profetizando de parte de Dios. Y miren lo que dice Isaías 9:2. Vamos a leerlo, aquí ya nos lo puso el hermano, para que no batallen tanto. A ver, ¿cómo dice? El pueblo que andaba en tinieblas, a ver tantito, ¿qué significa andar en tinieblas? En la oscuridad. Y dice, el pueblo que andaba en tinieblas cuando nació Jesucristo, porque este pasaje hace referencia al Mesías también, es un pasaje mesiánico, está haciendo referencia al nacimiento de Cristo. Cuando nació Cristo, dice aquí, el pueblo que andaba en tinieblas, ¿vio qué? Gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. ¿Se acuerdan que vimos que las luces del árbol de Navidad, qué significan? Cuando una persona vive en tinieblas, una persona que me viene mucho a la imagen de cuando Pablo cayó allá y le salieron como escamas, quedó ciego. Quedó ciego Pablo. Así hay mucha gente que va a ciegas en la vida.
Tan ciegos son que lo único que les llena es la fornicación, es la fiesta, es el vino, son las drogas, es lo único que les llena. Tan ciegos son, tan ciegos son. Y andan como zombies, como autómatas. Así andan, en tinieblas. No saben ni conocen nada. Adoran imágenes porque no conocen nada. Y este niño lo veneran y lo adoran, así como un niño. Y le ponen una camiseta de un futbolista, el niño futbolista, le ponen un uniforme de doctor, el niño doctorcito. Y le rezan a ese niño, cuando la Biblia dice que no se quedó niño. Pero porque viven en tinieblas. Y dice aquí que Él a eso vino. Tú y yo andábamos en tinieblas, amado hermano. Tú y yo andábamos en tinieblas. Yo recuerdo perfectamente, yo vivía en un condominio y había unas escaleras para bajar y aquí había un techo, no sé qué era ahí, bajaba las escaleras y allí había un San Judas. Allí había un San Juditas, porque así le decía uno, San Juditas. Y yo me acuerdo cómo lo miraba, cuando iba bajando lo miraba y yo decía, mira, si lo miro para acá, su mirada, y si lo miro para acá, también su mirada. Y esta traía mis San Juditas en la cartera, así un chiquito, así de vueltito, pero chiquito, y lo traía en mi cartera. Y San Juditas es poderoso. Y yo ahora cuando veo esos que cierran aquí, cuando es el 28 de, no me acuerdo cuándo, noviembre, creo, no sé cuándo, cuando octubre, lo que sea, el día que sea, pues, que cierran, me da mucho coraje. Pero me acuerdo y digo, Señor, yo andaba igual que ellos, andaba en tinieblas. Andaba en tinieblas, y aquí dice, luz resplandeció sobre ellos, a los que andaban en tinieblas. A eso vino Cristo, hermano. Por eso nació el Salvador, para que tú y yo ya no anduviésemos en tinieblas. Pero también, ¿se acuerdan de qué estuvimos hablando? ¿Cuál fue la serie de martes y jueves? La que terminamos, ¿de qué trató esa serie? Ya, si no se acuerdan de eso. ¿De qué? De la paz interior. A eso vino, hermanos, a traernos paz interior. Miren lo que dice Lucas 2:14, regresando al pasaje. ¿Cómo dice Lucas 2:14? Vamos a buscarlo y a leerlo. Lucas 2, versículo 14. ¿Cómo dice? Gloria a Dios. Vino a traer paz. La gente que experimenta el blues de Navidad. ¿Por qué es? Porque no tiene paz en su corazón. Porque tiene una falsa expectativa de lo que es esta temporada. Y a veces hay muchos cristianos que todavía tienen esa falsa expectativa. ¿Cómo me gustaría, hermanos, no escuchar lo siguiente? Ah, ya huele a Navidad. Ah, ya veo la Navidad por todas partes. Porque ¿a qué se refieren la mayoría de veces cuando dicen eso? Porque ya vieron los anuncios de Liverpool, porque ya vieron cuando va pasando, ven por todos lados el comercio. ¿Cómo me gustaría que alguien dijera, hermanos, de los cristianos? Ya siento la Navidad, porque siento paz en mi alma. Porque recuerdo que ese bebé que está ahí se encarnó, Dios se encarnó para venir y salvarme. Pero no se quedó bebé, sino que creció, se fortaleció en gracia, en estatura delante de Dios, vino, fue crucificado, resucitó al tercer día y está a la diestra de Dios Padre preparando un lugar para nosotros, hermanos. Y no nos dejó solos, nos dejó al Espíritu Santo. Eso es la Navidad, queridos. Y quiero concluir con esto. Yo recomiendo como pastor, por lo que dice la palabra de Dios, durante todo el año, hermanos, vivimos, sé que tenemos que comer, sé que tenemos que trabajar, y vivimos a las carreras. Este tiempo, hermanos, también es un tiempo de bajar la velocidad. A veces no pasamos tiempo en familia. Lo que ha hecho esta sociedad es que cada uno coma cuando puede y llega, a veces cenamos juntos o a veces, hermanos, pasen tiempo como familia.
en este tiempo, la palabra de Dios, no yo, la palabra de Dios nos recomienda, pasemos tiempo como familia. Aquí, ¿qué veíamos aquí? ¿Qué estaba aquí? ¿Qué era esto? Una familia. Quizá una familia pobre, una familia que tenía necesidades, pero eso era una familia y estaban ahí obedeciendo a Dios. Pasen tiempo como familia, queridos. Pasemos tiempo como familia. Ayuden a los necesitados, no se les olvide eso. Fíjense, la palabra de Dios dice: quien ayuda al pobre, ayuda a Dios. Cuando tú le das algo a un pobre, estás ayudando a Dios. Y Dios no se queda con nada, querido hermano. No se angustien, esto yo se los digo también porque la palabra de Dios lo dice. No se angustien por lo que han de cenar, por lo que han de regalar, no se angustien por eso. No se angustien por eso. En mi casa tenemos una tradición navideña que hacemos de comer bacalao, que nos encanta el bacalao, y entonces yo digo, entonces si no hay bacalao no hay Navidad. Y está bien caro, y hay que ir a comprarlo, y hay que hacerlo. Si hay, qué bueno, y si no también, qué bueno. No se angustie por lo que va a haber, porque Dios va a proveer lo que sea, pero va a proveer. Amén. Y sobre todo, hermanos, denle al Señor a través de su obra, porque es un tiempo Navidad no de recibir, sino de ¿qué? Por eso vinieron los sabios del Oriente, los magos, que no reyes. Los sabios del Oriente vinieron a traer presentes. Yo estoy seguro también que los pastores no llegaron con las manos vacías. Algo debieron haber llevado, porque había una costumbre entre los de Medio Oriente de la hospitalidad. Es tiempo de dar, queridos. Darle al Señor. Ahora, ¿cómo le puedo dar al Señor? Hermano, en Navidad normalmente los que reciben un dinero extra, pues compran cositas para su casa. Está bien, denle la honra a Dios por eso. No podemos decir, hoy voy a comprar esto para el templo, porque es la casa de mi Dios. Denle a Dios. La Navidad es para Él. Estamos celebrando la Navidad. ¿La Navidad de quién? ¿El nacimiento de quién? Mis amados, no arruinemos la Navidad con amarguras. Es un tiempo de gozo, de grande gozo, que no de alegría, que no es lo mismo. Porque miren, y con eso termino, mucha gente pasa la Navidad, se gastaron todo su aguinaldo, pasaron una nochebuena, ni tan buena, pero muy espléndida, la Navidad bien crudos, y en enero, pero no solamente el económico, también el vacío que sienten en su corazón. Ojalá que como cristianos sea diferente. Vamos a ver. Padre, gracias porque tu palabra siempre, Señor, siempre nos da una guianza. Tú conoces los corazones de cada uno de nosotros, aquí no te podemos engañar. Y sabemos, Señor, que aunque haya personas que a veces se quieren burlar, Señor, incluso hay pseudo cristianos que quieren burlar, Señor, pues nadie se puede burlar. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Ayúdanos a sembrar paz, a sembrar armonía, a sembrar verdad. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén y amén. Hoy fue la vela de la verdad, porque hoy vimos el verdadero propósito de la Navidad. Que Dios